Hola, hola a todos. Quiero saludar muy cordialmente a todos los que nos siguen a través de nuestro Eticast. Hoy tenemos una sesión muy especial. Hoy día hemos firmado un acuerdo importante para la prevención y la lucha contra la corrupción con 2 empresas. 4 de ellas me acompañan hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que significa el compliance, de qué tan importante es establecer normas éticas y de integridad en la gestión empresarial, y para eso tengo a las mejores exponentes. Me presento para todos ustedes, soy Susana Ríos, viceministra de Transparencia, y así también les voy a pedir a todas que se presenten. Tengo un hermoso grupo de mujeres acá junto a mí, y voy a empezar por la izquierda, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Igual, qué placer estar en este foro, qué placer estar en este podcast. Para nosotros como Nestlé es muy importante seguir conversando de esto porque nos sentimos muy orgullosos. Me presento, soy Inés Lara, soy gerente de Recursos Humanos, Legal y Asuntos Corporativos, un poco largo el título. Tengo estos 3 sombreros y realmente me siento muy honrada de estar acá. Estoy muy ansiosa también de poder escuchar a cada una de ustedes y conversar con este tema que nos apasiona y personalmente también me apasiona muchísimo, que es compliance, cumplimiento y todas estas normas de cumplimiento como tal. Genial, por favor. Perfecto. Hola a todos, mi nombre es Andrea Lizárraga, yo soy abogada de profesión, trabajo en PPO Abogados. Es una firma legal que presta servicios corporativos netamente en empresas y bueno, yo trabajo en el área de compliance. Y bueno, PPO, como en principio como organización tenemos un programa de compliance y también asesoramos a distintas empresas a implementar su programa de compliance. En esa línea, bueno, primero que nada, solamente agradecer por este espacio y felicitar por la iniciativa. He escuchado podcasts en compliance de otras jurisdicciones y bueno, creo que este es el primero que vamos a tener sobre materia de cumplimiento normativo, así que un gusto estar acá con todas ustedes. Genial, gracias, por favor. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, yo trabajo en la empresa Empacar, soy gerente legal y para Empacar es muy importante todo este tema que tiene que ver con el cumplimiento, con todo este tema de normativas internas. Bueno, nosotros somos una empresa nacional completamente, los capitales son nacionales completamente, por lo tanto, todo este tema de cumplimiento de normas ha sido algo nuevo para la sociedad y al ser una empresa que tiene 7 empresas adentro, 7 unidades de negocio que tienen 7 productos diferentes, también ha sido un reto para nosotros implementar todo este tema de reglas. Un gusto. Gracias. Gracias, señora viceministra. Mi nombre es Daniela Chazú. Yo soy la gerente de compliance y de fraude de Tigo. Y bueno, en Tigo nuestro lema principal es hacemos que las cosas sucedan de la forma correcta. Entonces, todas nuestras unidades de negocio están investidas de ese lema. Nuestra sangre Tigo está en su génesis con el lema del compliance, de la integridad empresarial, del buen actuar y de hacer las cosas siempre de la manera correcta. Agradecerle, por supuesto, por este espacio, al viceministerio que usted preside, que ha sido el promotor, tal como decía acá nuestra compañera de PPO, no hemos escuchado otro podcast u otro encuentro que trate precisamente el compliance en Bolivia, al menos particularmente no lo he visto. Entonces, realmente privilegiada de formar parte de este foro y, por supuesto, agradecida con ustedes. Muchas gracias. Bueno, seguramente los que nos ven se están preguntando qué es el compliance o qué es el cumplimiento. Yo voy a dar algunas líneas y voy a permitirme pedir a mis invitadas que nos hagan referencia de cuál es también su experiencia a medida que vamos desentrañando un poquito este concepto y este proceso. Bien, el compliance o cumplimiento es un sistema que se ha ido implementando en la estructura de las empresas para introducir dentro de su gestión, dentro de su estructura, mecanismos de prevención por hechos de corrupción o por posibles delitos. Esto implica que las empresas se han preocupado porque la gestión interna y externa sea transparente, pero sea sobre todo íntegra. Es importante que podamos rescatar la experiencia de estas empresas que ya van muchos años trabajando en esto, que ya tienen mucho tiempo que han desarrollado estos mecanismos, pero que además han ido mejorándolos, han hecho
procesos de mejora continua, y esta experiencia es bastante interesante, amplia, rica, para que todos podamos aprender un poco del tema. Inés, te cedo la palabra con una de las personas que seguramente en Bolivia lleva más tiempo haciendo esto. Sí, y esa es una buena pregunta también porque es lo primero que, por lo menos desde la experiencia en Nestlé, es el reto también de traducir finalmente qué es compliance, ¿no? Al nuevo colaborador cuando conversamos también con nuestros proveedores. En Nestlé nos gusta resumirlo bastante parecido a lo que nos comentaba Daniela de Tigo, es hacer lo correcto por las razones correctas. Si podría resumir en qué es realmente esto. Efectivamente, tiene todo un sistema por detrás donde además implica que el colaborador y la organización conozca las reglas, conozca en qué normas se mueve la empresa, cuáles son sus valores, porque también este es un reflejo de los valores y principios que tiene la empresa. Además de eso, detrás de todo esto, ¿qué viene? Viene un tema de capacitación. Después de capacitar, es también medir estas capacitaciones, es decir, lo que no se mide no mejora. Tenemos sistemas, Speak Up, que nos permite justamente monitorear de alguna manera cuáles son estas partes débiles o escuchar sobre todo qué oportunidades de mejora hay, porque efectivamente las organizaciones siempre van a tener esta debilidad porque están compuestas de personas, ¿no? Entonces, el error de alguna persona, lo que busca la organización es poder detectar, reparar y reencauzar, digamos, lo que hubiera. Adicionalmente a esto, nosotros también en Nestlé tenemos varias herramientas donde también, por ejemplo, medimos o le pedimos a nuestros colaboradores que firmen conflictos de interés, declaraciones de conflicto de interés, donde, por darles unos ejemplos nada más, este tipo de herramientas implementadas nos permiten como organización nuevamente ir mejorando, nos permiten detectar los posibles conflictos o posibles desviaciones si hubiera, para justamente anticiparnos y remediar. Pero me gusta mucho dar como el onboarding al nuevo puesto, al colaborador, es simplemente hacer lo correcto por las razones correctas. Y ante la duda que pueda tener un colaborador, siempre hay alguien a quien puedan preguntar, justamente para tratar de evitar en la medida de lo posible este tipo de equivocaciones, por llamarlas así. Nosotros en Nestlé creemos firmemente que la base para hacer negocios, primero, es el cumplimiento. Nuestro compromiso está realmente muy enraizado en cumplir las normas, cumplir nuestras políticas también. Y además hay un lema que a nosotros nos permite de alguna manera seguir haciendo negocios, buscando esa sostenibilidad del negocio, que es: si la norma o no existe norma en el país, pero hay una política, siempre se va a aplicar lo más estricto, que nos permite de alguna manera estar en la parte mucho más conservadora, en la parte más estricta. Puede sonar a mucho trabajo, pero realmente el resultado de aplicar un sistema de compliance permite a la organización nuevamente ser sostenible. Nestlé está más de 150 años en el mundo y por supuesto quiere estar más otros 150 años, y lo que le va a permitir hacer esto es tener un sistema de compliance, un sistema de cumplimiento que sea inherente al negocio y que esté en el ADN también de nuestros colaboradores. Genial. Daniela, en tu experiencia, ¿cuál ha sido la parte tal vez más difícil y cuánto tiempo ya Tigo lleva implementando esta política? En Tigo llevamos aproximadamente, van a ser como 25 años que implementamos. Tigo en Bolivia está con la marca Tigo como tal desde el 2004. Y el sistema de compliance empezó el programa a implementarse el año 2010. Entonces, lo más difícil, como justo comentaba esta mañana usted, señora viceministra, es cambiar el mindset, ¿no? Crear el mindset, crear la cultura del cumplimiento o la integridad empresarial como tal. Tener relaciones comerciales transparentes en un entorno como el nuestro, el boliviano, que es tan complicado, en una región latinoamericana tan difícil, embebida por una corrupción bastante profunda. Es complicado. Cambiar el mindset ha sido lo más difícil
en la implementación de nuestro programa, pero ahora realmente podemos decir que es un sistema sólido, como dice Inés, que está dentro del ADN de nuestros colaboradores y me atrevo a decir inclusive que de nuestros proveedores, ya que ellos conocen nuestros procesos, conocen las relaciones transparentes que tenemos, conocen los límites, nuestras políticas, nuestros procedimientos e inclusive algunos de ellos toman como propias estas políticas y las transmiten y las adoptan en sus propias, al interior de sus propias empresas. Claro, se va volviendo un ejemplo y un círculo virtuoso en todo el proceso, porque no solamente es enseñar hacia adentro, ¿no? Y el compliance o el cumplimiento tiene que ver con un círculo y una categoría de valores que tiene la empresa y que es compartida por todas las personas que trabajan dentro de la empresa. Y esto es tan interesante que se irradia también a los clientes externos, se irradia a las entidades externas. Entonces ya hay un marco de respeto a la institución. Tal vez Empacar ha tenido un proceso similar. Yo no sé cuánto tiempo más o menos les ha tomado desarrollar este sistema y también cuáles han sido las dificultades o a lo mejor alguna experiencia positiva que esto les ha dejado. Bueno, como les comentaba, Empacar es una empresa que fue fundada en 1976, más o menos. Empezó como una empresa unipersonal, ahora es una sociedad anónima, pero en el transcurso de los años ha ido transformándose. Esto ha implicado que la comunicación hacia tanto los colaboradores como las personas que trabajan con y para nosotros haya sido el tema más complicado, digamos, ¿no? El traspasarles a ellos todas estas normas que no hace mucho tiempo estamos implementando, deben ser unos 4 años más o menos. Empezamos con una línea ética y de ahí hemos ido creciendo en cuanto a normas y todo lo que se ha aplicado, además, porque nuestros clientes también tienen compliance y normativas que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, por eso fue que fuimos entrando en esto y eso ha sido lo más complicado, ¿no? Cambiar un poco el switch en todas las personas para que se amolden a esta nueva forma de hacer las cosas, que como bien lo dice el presidente de la organización, él le gusta hacer las cosas bien y él dice que la mejor forma de hacerlas es hacerlas en equipo. Entonces, bajo ese eslogan es que hemos trabajado, que todo se haga en equipo y que se conduzcan, ¿no? Los líderes de cada grupo van conduciendo al resto, porque ha sido difícil implementar todas estas normas que aún seguimos implementando y nos falta un gran camino, por lo que escucho a mis compañeras. Nos falta mucho por avanzar todavía y ese ha sido lo más complicado, definitivamente la comunicación. Claro, es importante el hecho de que el compromiso no solamente esté en el líder, esté en el CEO del equipo, sino que este compromiso se comparta y se transmita hasta la última persona de la cadena productiva, de la cadena de servicios. Pero lo bonito de esto es que ese compromiso le añade valor, no solamente cualitativo, sino cuantitativo a lo que hace la empresa. Y eso realmente es bien interesante, porque hoy en día hay muchos proveedores, muchos contratistas, personas que están buscando relacionarse con empresas íntegras, con empresas transparentes, que en el futuro no tengan problemas, que no estén aquejados, digamos, por estar en riesgo de una posible investigación. Hoy en día las normas están tendiendo, digamos así, a que la información sea muy abierta para el ciudadano. En ese sentido, ¿qué es lo que prioriza PPO cuando brinda, por ejemplo, estos servicios de asesoramiento en la implementación de compliance? Sí, en esa es muy buena la pregunta, porque obviamente va a depender del tipo, de la naturaleza de la empresa, ¿no? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de una unipersonal o de una SA, la forma en la que se va a implementar el programa de compliance va a ser sumamente distinto, ¿no? Y también a los riesgos a los que está expuesta la compañía. No es lo mismo una empresa unipersonal pequeña que vende solamente al sector privado, o una empresa o una SA que está en constante relacionamiento con el sector público, donde pueden estar expuestos a mayores casos de corrupción. Entonces, es en primer lugar importante evaluar el tipo y la naturaleza de la empresa, ¿no? Ya en esa línea, lo que normalmente nosotros hacemos es evaluar los riesgos, ¿no? Como decíamos, dependiendo de la naturaleza de la empresa
Y es posible implementar el programa de compliance, ya sea una empresa pequeña o una empresa grande, solamente hacer una adecuada evaluación de riesgos, que es posible hacerlo ya sea pequeña o grande. Una vez identificados los riesgos, es importante empezar a elaborar las políticas y los procedimientos, ¿no? Que obviamente van a ser aplicables a la organización internamente, pero también a cumplir la normativa, ¿no? Dependiendo de tu sector, si es un sector regulado, telecomunicaciones o también transporte. Entonces, es importante identificar eso. Y obviamente también es importante, algo que mencionó Inés, es la capacitación, ¿no? A los colaboradores, desde la cabeza hasta la última parte de la cadena, como bien decían. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener un montón de políticas y procedimientos para archivarlos y no utilizarlos, ¿no? Entonces es importante hacer estas capacitaciones constantes y, como decía en un principio, cuando ya hacemos una evaluación de riesgos, es posible poder identificar qué parte de nuestro sistema está fallando, ¿no? En el caso de que nos hemos visto expuestos ante un caso o un posible ilícito, qué parte de la cadena falló, ¿no? Entonces, hacer un cambio ahí específicamente es importante. Creo que es eso lo más importante. Genial. Bueno, ustedes han mencionado varios elementos de este sistema y creo que yendo por pasos, una vez que ya surge el compromiso, que este compromiso se transmite, que todos adoptan la misma línea de trabajo y la misma filosofía, incluso esto se traduce siempre en un documento, ¿no? Que es un código de ética, tal vez un manual, algún documento que transmita justamente estos valores para que este documento pueda ser ya socializado con todas las personas que forman parte de la organización. Y bueno, la pregunta va para todos. En algún momento tal vez se han encontrado con alguien que no comparta con estos valores y que lo haya expresado de manera así muy, muy abierta. Voy por eso. Sí, hemos tenido un caso particular. Bueno, nosotros tenemos un sindicato muy fuerte y una de las personas que era parte de la directiva hace unos años, otras veces ellos ya no está en la directiva. Él nos manifestó claramente que para él esas normas no las iba a cumplir, ¿no? Que para él eso no es parte de nosotros, esto no con nosotros. Y esa fue la última palabra de la persona que era dirigente del sindicato. Pero bueno, con el tiempo, ¿no? Y hablando con él y haciéndolo entender, al final ellos también se fueron conduciendo hacia esto que en ese momento eran simples normas que teníamos, ¿no? Simple manual, era una cosa mucho más sencilla de la que hay ahora, pero él no quería participar. Pero al final se fue sumando. Sí, al final se fue, en realidad todo el sindicato tuvo que entrar, bueno, la directiva, el sindicato tuvo que también alinearse hacia las normas que se habían puesto, pero fue un trabajo, sí, fueron varios meses, ¿no? De conversar con él. Claro, porque ustedes hacen logística, me imagino. Nosotros, transporte. ¿qué hacemos nosotros? No, nosotros tenemos 7 unidades de negocio que va desde la parte industrial, producción de productos PET, cajas de cartón, también tenemos servicios de mercado, en realidad de supermercados, pero sobre embalajes. También tenemos servicios, tenemos varias unidades de negocio. Ah, qué interesante. No sé si en Tigo han tenido alguna experiencia así. En nuestro caso no se va dando al inicio de la relación, porque nosotros tenemos, cuando tenemos una contratación o ingresa personal a la empresa, tanto externo como interno, tenemos una declaración de conflictos de interés, tenemos un proceso de inducción y tenemos una adopción, un compromiso de cumplimiento de todas las políticas y normas internas de la institución. Pero sí, por supuesto, tratamos con personas, somos seres humanos y existen diversos casos de conducta inapropiada, conducta indebida que a la acción o la comisión de algún acto inapropiado que va en contra de estas políticas, pues consecuentemente significa que está en contra de nuestro sistema. En esos casos nosotros seguimos un proceso de investigación, tenemos un área específica que realiza investigaciones ya sea de oficio o a denuncia, tenemos un canal de denuncia que es abierto, se encuentra publicado en nuestra página web, es decir que pueden denunciar internamente colaboradores, clientes,
proveedores, etcétera, y seguimos un proceso de investigación que concluye luego en un proceso ya sea administrativo interno con un comité mixto o en un procedimiento en un comité disciplinario también interno. Y bueno, si tiene que seguir la separación, se da la separación, pero generalmente esto lo vamos combatiendo con una serie de capacitación y sensibilización. Entonces, si encontramos a alguien que está un poquito maleado, que tiene alguna conducta que identificamos no vaya a estar acorde o está haciendo cierto ruido que pueda después tener un efecto adverso, empezamos desde antes a mitigar. Prevenir, empezamos a trabajar con inducciones, con capacitaciones, con sensibilización, con dinámicas inclusive grupales y tratamos de que se embeba de toda la cultura, porque al final una ovejita negra no puede ir en contra de todo un rebaño, ¿no es cierto? Entonces, luchamos y abordamos desde esa perspectiva, mitigar y prevenir, y después de que se detecte algún caso o alguna comisión de una conducta inapropiada, seguimos con el proceso de investigación. Qué interesante. No sé, en tu experiencia. Bastante parecida a lo que comenta Daniela en Tigo. Sí, como proceso de inducción, también nosotros tenemos nuestros principios corporativos y sobre todo muchísimo ahondamos en el valor que tenemos en Nestlé, que está basado en el respeto, ¿no? Con sus 4 pilares, pero realmente es enfocado más que todo en el respeto. Y creo que es natural porque dijo algo muy importante, Daniela, que es, finalmente son seres humanos, ¿no? Que vienen con sus propias experiencias y todo. Y eso va mucho también enfocado en que nosotros fomentamos mucho el trabajo en equipo. Creemos firmemente también de que en equipo es que se van a enfrentar estos retos, pero siempre estamos conversando sobre las políticas de Nestlé, sobre el valor que rigen a estas políticas. Y ha pasado también de que puede ser naturalmente de que la persona no vaya con esos valores, no le guste esas reglas, que muchas veces son pasos adicionales a seguir, porque además realmente tratamos de que este entrenamiento sea muy inherente a que no hay un policía. No es que compliance, nosotros como Officer Compliance somos los policías. Es cada colaborador en su rol, cuando está en su rol, habla por Nestlé, tiene responsabilidades por Nestlé. Finalmente, cada uno de nosotros como colaboradores lo que hace es seguir trabajando en la confianza que tenemos. Además, uno de los activos que a nosotros nos interesa mucho en la empresa es la confianza que tienen nuestros clientes, consumidores y obviamente colaboradores. Y esa confianza está basada justamente en todos estos cumplimientos. Cuando no se llega a entender eso, se llega a tener alguna desviación o algún potencial riesgo ante esa confianza, efectivamente hay todos pasos a seguir, investigación, una determinación, consecuencias también, porque hay incumplimientos. Tratamos de realmente ser lo más transparentes con los colaboradores al momento de ingresar a la empresa, ¿no? Entonces, es natural que puedan haber desviaciones, es natural de que las personas cometan equivocaciones, y lo que nosotros nos enfocamos es en seguir fomentando este entrenamiento en estos valores, en estos principios corporativos que tenemos en la empresa. Claro, este es un verdadero sistema de gestión de riesgos, no poder identificar oportunamente cualquier tipo de desviación en el cumplimiento de estas normas éticas. No sé si a ustedes les ha pasado alguna experiencia similar. Sí, hemos visto muchos casos. Creo que de todos los que ha mencionado los hemos visto antes. Creo que es fácil cuando uno está en el proceso de ingreso de un nuevo colaborador en el que le va a hacer aceptar sus políticas, le va a hacer firmar su contrato, y obviamente ahí uno acepta, hace muy, muy contento todas las disposiciones o políticas que tiene que aplicar. El reto es cuando en una empresa que no tiene ningún tipo de programa de compliance y lo quiere implementar desde cero, ahí es donde uno se puede topar normalmente con, ¿sabes?, colaboradores que no van a querer firmar, no van a querer adecuarse a las políticas.
Y obviamente ahí es un tema un poco sensible, tal vez, ¿no? Como que qué hacer con el trabajador, si es una cosa para retirarlo, entonces ahí es como un poco, entramos en un terreno más complicado porque obviamente existen ciertas causales, ¿no? Para desvincular a un trabajador, entonces no se puede hacer de una forma así espontánea o arbitraria. Entonces ahí es como que un principal reto. Otro de los casos que también hemos visto es uno, bueno, que obviamente incluso los mismos tal vez altos cargos o que quieren implementar un programa de compliance creen que tienen que hacerlo desde, bueno, lo mínimo, ¿no? Como que sí lo implementemos, pero lo mínimo, lo que sea necesario, digamos, ¿no? O solamente para cumplir, porque muchas veces estas exigencias vienen de la casa matriz o de empresas que están en el extranjero y obviamente solamente quieren adecuarse a lo que les están imponiendo, ¿no? Entonces nosotros ahí obviamente siempre recalcamos que algo que es muy conocido en compliance es el tone on the top, como es la cabeza de la organización, es la que marca el tono y es la que va a establecer cómo van a ir cumpliendo el resto de la organización, ¿no? Entonces es importante que se implemente desde la cabeza. Entonces hemos visto desde ese punto que puede reusarse, aplicar, hasta, bueno, un simple colaborador, ¿no? Claro. Claro, es un tema, Daniela y Inés lo mencionaron, creo que somos seres humanos, ¿no? Y como seres humanos, pues nosotros nos vamos formando en un hogar, nos vamos formando en una casa de estudios, a veces dependiendo también de las funciones que nos toque desempeñar, eh, puede que no lleguemos a eso y formamos nuestros valores en el día a día. Pero lo bonito del compliance es encontrar esa identidad, ¿no? Entre los valores de la organización y los valores personales, ir formándose. Las entidades, las empresas se van volviendo más o menos una especie de escuelas para los trabajadores y ese proceso de formación, esa integración de valores también se va desarrollando en la vida familiar de las personas, ¿no? Y eso es lo bonito del compliance, no queda solamente en la empresa. Esto se va desarrollando hacia afuera, hacia el cliente, hacia la familia, hacia los hijos, y así estamos contribuyendo realmente a una sociedad mucho mejor. Otro elemento que también me parece importante es el tema de los canales de denuncia, ¿no? Tigo se nota que tiene un canal interesante de denuncia y creo que allí hay un elemento que es muy importante, cómo hacer estas investigaciones, porque lógicamente una investigación de esta naturaleza, cuando ya hay una desviación, cuando hay un problema, cuando hay una conducta que va en contra de los valores empresariales, si bien merece una investigación, pero la investigación tiene que ser también absolutamente imparcial. Entiendo que en algunas entidades estas investigaciones se las hace, digamos, por fuera. Hay entidades externas que hacen este tipo de investigaciones. ¿Cómo funciona en sus empresas? Vamos a empezar por empacar. Nosotros tenemos una línea ética implementada hace varios años. Es un 0800 que en realidad es administrado por una empresa en el extranjero, pero dentro de la organización también tenemos un comité que hace, digamos, la primera parte de la investigación, dependiendo de lo importante o lo grande que puede ser esta denuncia, ya es canalizada y es investigada por esta empresa que tenemos contratada afuera. Así funciona. Qué bueno, eso realmente garantiza también de que el que está haciendo la investigación no se va a parcializar con el investigado, ¿no? ¿Cómo funciona esto en Tigo? En Tigo, de la misma manera, tenemos un servicio externo que se encarga de nuestro canal de denuncias, tanto digital, a través de una carga de un ticket en la página web, y a través de la línea telefónica, ¿no? Ambos servicios son administrados por un proveedor externo y eso garantiza la imparcialidad de la recepción de la denuncia. Luego tenemos un área específica de investigaciones con personal formado y capacitado en procesos de investigación como tal. Algunos de ellos son certificados inclusive por la AFEC, que es la Asociación Internacional de Investigación, y la ACFE, perdón. Y este departamento de investigaciones tiene todo un proceso
con cumplimiento de plazo, con requisitos, con criterios para poder definir el proceso como tal, cuando se identifica inclusive que pueda haber algún conflicto de interés o que pueda haber algún elemento que pueda poner en juego o en duda la parcialidad del proceso como tal, no se administra localmente. Se delega a casa matriz para que sea atendido por un departamento de investigaciones de casa matriz y no se lo ve localmente. Ahora, cuando es visto localmente, este proceso termina dentro del plazo establecido, por supuesto, porque tenemos inclusive indicadores de medición de desempeño del proceso como tal. Concluye con un informe. Este informe es presentado a un comité interno disciplinario y este comité define si corresponde aplicar medidas sancionatorias vía recursos humanos, capacitaciones, llamadas de atención, formación en habilidades de liderazgo, inclusive acompañamiento psicológico, o si corresponde derivar el caso directamente al comité mixto, que es el comité legal, instituido por supuesto con proceso laboral como tal, para ver si amerita un despido o no. Cuando pasa al comité mixto, ya queda netamente a cargo de este comité e inclusive por elementos legales y por sentencias constitucionales, tienen inclusive el derecho a la doble instancia, que es la réplica de, qué sé yo, si la determinación del comité mixto es el despido, el trabajador puede impugnar esta decisión del comité mixto y pasa a una segunda instancia revisora. Entonces cumplimos todo el proceso laboral, todo el proceso administrativo interno y está basado por supuesto en la imparcialidad y siguiendo procesos internos claramente establecidos, que son medidos, que son regularmente revisados y cumpliendo todo el procedimiento legal. Me parece genial. ¿Y quién revisa en segunda instancia estos procesos? El comité de segunda instancia. Así como se hace una elección para el comité mixto de primera instancia, llamémoslo, porque se llama comité mixto como tal nada más, se ha establecido un comité mixto de segunda instancia y ambos son elegidos por los mismos colaboradores en un proceso de selección y votación interna. Muy interesante. ¿Ustedes cómo hacen este proceso? Bueno, igual interesante escuchar y creo que un factor clave de estos espacios, de este podcast es justamente eso, ¿no? Enriquecerse y entender también que cómo hacen otras empresas, cómo se enfrentan, porque siempre todos los sistemas pueden ser mejorables, ¿no? En el caso de Nestlé, nosotros sí tenemos una línea que la denominamos Speak Up, que es atendida efectivamente por un tercero, donde garantiza la confidencialidad y la imparcialidad. Le llega directamente a un sistema. Nosotros, al ser una multinacional, reportamos junto con Perú, entonces le llega directamente al Head of Compliance de la región, en este caso a Perú, y en Perú ya determinando, obviamente, jalan del sistema la información, es decir, solamente el reclamo o la denuncia, y se abre una investigación. Sí tenemos un comité de compliance local, donde dependiendo la criticidad del caso también, dependiendo también incluso si es contra una persona, la investigación puede incluir gente también de afuera. Y cuando son los casos más locales, sí hay un comité multidisciplinario, tiene que estar recursos humanos porque nuevamente estamos hablando de personas, estamos hablando de gente. Está nuestro gerente financiero porque es cuantificable el posible riesgo, generalmente son cuantificables, y está obviamente la máxima autoridad que es nuestro gerente general, y bueno, estoy yo como compliance officer. Sí abrimos una investigación, pero sobre todo se investiga junto con, dependiendo el gerente del área, porque puede ser algo muy específico de algún área. Se garantiza también la imparcialidad y la confidencialidad. Lo que se busca justamente en esta investigación es cuidar dos elementos. Primero, la presunción de inocencia, ¿no? Y segundo, también el derecho
a ser juzgado o escuchado, que la persona pueda presentar pruebas. Entonces, con estos dos elementos muy entendidos y concientizados, se abre esta instancia de investigación que también tiene un tiempo, son más o menos 30 días, donde una vez que se investiga, se eleva el reporte para que se pueda dar respuesta también a la persona, si hubiera querido, si la persona ha dejado algún contacto, y se tomen las medidas adecuadas. Las medidas realmente pueden variar muchísimo dependiendo la criticidad. En el peor de los casos, si nosotros tuviéramos que derivar ante instancias del Ministerio Público porque hay, no sé, un potencial fraude, lo hacemos, o son como entrenamientos, si fuera el caso, por un tema tal vez de alguna habilidad de liderazgo que está generando alguna incomodidad en el equipo. Entonces, es muy variado lo que puede ser. Creo que una de las partes más retadoras, por lo menos dentro del tamaño de negocio que tenemos nosotros en Bolivia, es justamente esta parte de investigación garantizando esta confidencialidad. Y también, por lo menos lo que nosotros hemos visto comparado con otros países, es que las personas utilicen estos canales. No sé si es realidad para ustedes, pero obviamente con las diferencias del tamaño de países, cuando vemos la cantidad, digamos, de reclamos que pueda tener Brasil versus Bolivia, per cápita es muy bajo. Entonces, para nosotros estamos este año y venimos trabajando de años pasados, invitando a que no solamente los colaboradores, sino proveedores puedan utilizar estas líneas, porque al final el resultado de esta investigación, el resultado de esta información que se vaya a elevar, sirve para que la empresa mejore, porque no podemos detectar en toda la cadena o justamente hay alguna parte que sea más débil. Entonces, lo que buscamos es cómo concientizamos, cómo fomentamos a que utilicen estos canales, entendiendo nuevamente que el canal va a garantizar confidencialidad e imparcialidad. Entonces, eso es lo que nosotros vamos manejando con este canal que tenemos, que al igual que Tigo, es totalmente abierto, no solo es para colaboradores, es visible, es público, puedes leer con un QR, entonces buscamos que sea muy cercano. No es el único canal, efectivamente, porque igual fomentamos mucho que si tienen alguna duda, algún reclamo, vayan a su people manager, es decir, a su jefe inmediato superior, recursos humanos, legal, llamen. Entonces, realmente buscamos dar la mayor cantidad de herramientas para entender y detectar aquellas posibles fallas que puedan haber en toda la organización. Qué interesante, ¿no? Porque pese, digamos, a que son investigaciones internas, lo bueno que justamente este sistema de cumplimiento también prevé el respeto, por ejemplo, al debido proceso, el respeto al derecho a la defensa, la doble instancia, la confidencialidad, la presunción de inocencia, que son elementos muy importantes porque lógicamente el ciudadano, la persona que ha hecho una denuncia tiene todo el derecho de hacer la denuncia, pero también del otro lado del mostrador, el que está siendo investigado tiene el derecho de ser respetado también, ¿no? Y también merece, digamos, diría un juicio justo, pero no es necesariamente el caso, pero sí merece una investigación imparcial, ¿no es cierto? Y eso creo que es muy importante porque es la mejor manera de resolver estos conflictos internos, ¿no? Yo me imagino que PPO, más que haber visto estos casos, de pronto es es una firma que podría prestarse a dar estos servicios de investigación, estos servicios de asesoramiento externos también, ¿no? Exacto, no, y de hecho lo hacemos, ¿no? Hemos visto varios casos de investigaciones externas que por alguna razón o que por políticas internas, por ejemplo, de una empresa, existía un caso de conflicto de interés, por ejemplo, donde no, justamente alguien del comité de ética estaba involucrado o incluso el compliance officer, entonces en esos casos los han derivado a un asesor externo y hemos participado de esas investigaciones, ¿no? Hemos hecho casos de revisión de cómo se han llevado a cabo estas investigaciones o hacer nosotras la investigación como tal, ¿no? En ese caso, lo que hacemos es tener entrevistas con la persona, digamos, que está siendo denunciada, si se puede decir, las partes involucradas, la persona que ha presentado la denuncia o el reclamo. Entonces, lo que hacemos es tener las entrevistas, elaborar un informe sobre
sobre la información relevante y que se ha podido identificar en la investigación. Muchas veces también damos la recomendación de acuerdo a las políticas internas de qué medidas debería tomarse desde el lado de la empresa. Obviamente ahí ya depende de la casa matriz o de la empresa local cuáles son las sanciones o sí, sobre todo las sanciones o medidas que se van a implementar. Entonces es muy común realizar este tipo de investigaciones, ya sea en el caso de que existan conflictos de interés por la naturaleza, si es que ya se ha pasado a otra instancia en la que la persona que ha sido denunciada ha cometido un ilícito, por ejemplo, es una de las razones también por las que eso puede ser derivado a un consultor externo. Entonces es bastante normal. Genial. ¿Qué será de pronto? A ver, veo que hay muchos pasos, ¿no? Tenemos el compromiso, la norma ética, la socialización, la capacitación, la internalización, digamos, ¿no? Que el trabajador se identifique con los principios de la organización. Tenemos también este sistema de gestión de riesgos, tenemos el canal de denuncias, los procesos de investigación. Y dentro de todo este proceso, ¿qué será lo más difícil o qué etapa de pronto será por ahí la más cara? Que de pronto a las empresas, a las entidades pequeñitas, les desanime un poquito ir adelante con este proceso, porque hasta el compromiso, la socialización, la internalización y la capacitación creo que son elementos que se pueden trabajar internamente. ¿Cuál será lo más difícil, Daniela? Bueno, yo he visto que las empresas o las instituciones en general, sin importar el tamaño que tengan, estiman o consideran que invertir en compliance no es rentable, que no genera ingresos, que no es, lo consideran que es un área que genera costos, que genera gastos más que rédito, pero yo siempre traigo una frase a colación en mis entrenamientos que es la de Warren Buffett, que decía que se tarda 20 años en construir una reputación y 5 minutos en destruirla, ¿no? No importa el tamaño de la empresa, como bien lo decía acá, es mayor el beneficio de tener un sistema de compliance que no tenerlo. Entonces, las políticas y los procedimientos que se puedan o que se deban implementar en función a la identificación de riesgos, por supuesto, dependiendo de la naturaleza, el sector, la regulación en la que se encuentre cada empresa, es diferente, pero es algo que se puede hacer de forma interna que no genera costo, se puede hacer con el talento propio y se puede llevar adelante sin generar un costo considerable, pero ese entendimiento de que no me genera un rédito, no me genera un ingreso, me genera un gasto, es lo más difícil justamente. Cambiar esa mentalidad y ver todos los beneficios y toda la prevención y mitigación que yo puedo lograr de mis riesgos de tener un sistema de compliance o un programa de integridad como tal que no tenerlo. Claro, más que un gasto, más bien viene a ser una inversión, creo, ¿no? Y una inversión realmente importante y de largo plazo. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo creo que para empacar, lo más costoso ha sido la comunicación. O sea, como nos comentaba la doctora, a diferencia de otras organizaciones, nosotros hemos implementado cuando ya la empresa existía hace mucho tiempo. Entonces, el implementar todas estas normas, todas estas nuevas formas de hacer las cosas, que no implicaba que antes se hagan mal, simplemente que se hacían diferente o no se comunicaban de la forma adecuada o no seguían los procedimientos y los parámetros que ahora la organización quería implantar, ha sido lo más costoso. Costoso en inversión y costoso también en tiempo y en recursos de toda la organización, porque es un constante, ¿no? Hasta que esa mentalidad cambie y se vaya adecuando hacia el objetivo o hacia el lugar al que la organización quiere ir ahora, ha sido lo que más nos ha costado. Claro, la empresa Empacar creo que ha ido también un poco a la estandarización de procesos y procedimientos, ¿no? Porque el sistema de compliance también te ayuda en eso, porque en la medida de que todo sea medible, de que todo sea trazable,
también se contribuye a la transparencia. Es que ya el compliance era como que algo que tenía que venir, o sea, ya no se podía dejar porque ya todo lo demás estaba, entonces tenía que acompañarse por esto, esta partecita tan importante que faltaba, entonces como que ha sido arrastrar lo que ya se estaba haciendo y ahora ponerle esta última parte que era necesaria para que se termine el proceso, digamos, de implementación. Y eso ha sido lo más complejo, ¿no? Lo más complicado para la organización, creo. Y bueno, sigue siendo y va a ser todavía porque estamos en el camino Hasta que el proceso asiente, Sí, ¿no? sí. Todavía estamos iniciando el camino. Claro. Pero es lo que queremos todos para la organización, porque ahora que está entrando nuevas generaciones, digamos, ellos vienen también con otro chip, vienen pensando diferente y con ellos es más sencillo. Bueno, primero porque obviamente ya ahora entran sabiendo que tienen que cumplir estas normas, ¿no? Y no es lo mismo con los anteriores colaboradores que ya estaban y que tuvieron que adecuarse, ¿no? Ellos ya entran sabiendo, pero ellos piensan diferente. Claro. Entonces eso también nos Más está ayudando. flexibles. Sí. Me encanta algo que rescato de todas durante la conversación. Siempre hemos hablado de colaboradores, ¿no? No se habla en función de trabajadores, sino colaboradores. Eso quiere decir que todos estamos básicamente al mismo nivel y eso es bien bonito porque habla pues de familias, ¿no? No sé, ¿qué opinas, Inés, de lo muy caro, costoso, difícil, o cuál parte puede ser la menos atractiva tal vez para las empresas pequeñas que un poco les impida apostar por el tema del cumplimiento? Coincido con Daniela en el sentido de cambiar el mindset, ¿no? Cuando ya la empresa puede entender de que invertir en compliance te va a dar sostenibilidad en el negocio, porque es una mirada a largo plazo. Cuando ya se hace ese cambio en la mentalidad, creo que viene a ser de las partes más retadoras que yo considero, ¿no? Eh, porque finalmente el que tiene también que estar comprometido, el que tiene que creer firme y ciegamente es obviamente la alta gerencia, ¿no? Porque justamente cascadea hacia el resto de la organización. Entonces, tener esa mentalidad de decir esto me va a permitir estar presente todos los años y generaciones que pueda estando haciendo negocios donde en el país en el que estoy. Creo que eso es el impulso que se necesita para implementar esto, porque las implementaciones que estamos escuchando pueden ser muy variadas. Sí conlleva un trabajo adicional, por supuesto, porque hay que investigar. Y ya creo que como el paso 2 de las partes como que un poco más, no complicadas, pero que conlleva un trabajo un poco más profundo, es hacer estas investigaciones. El resto es muy adecuable al tamaño de la organización, pero nuevamente va a depender mucho de lo que comentaba usted al principio, qué identidad tiene la empresa, qué valores tiene la empresa para que eso esté en la base de lo que va a hacer como organización y sea la base de su negocio, porque es transversal. En toda la cadena de valor de una empresa está el compliance, está en absolutamente todas las funciones está presente el compliance. Entonces, cuando ya ese mindset se pasa, digamos, a este lado donde entiendes de que no hay un policía, sino que todos somos parte del cumplimiento, las cosas yo creo que pueden ir adecuándose. No necesita, la empresa no necesita toda la estructura, digamos, o la inversión, incluso en estas líneas de ética, se pueden adecuar. Lo importante es cómo garantizas este espacio donde el colaborador sea escuchado, el proveedor sea escuchado. Entonces, este paso a paso va a depender mucho nuevamente de estar comprometidos en la sostenibilidad del negocio. Es bien interesante. Yo me imagino que desde el punto de vista de PPO ha de haber seguramente experiencias de muchas empresas, entre pequeñas, medianas, que tienen un poco de miedo. ¿A qué se deberá ese miedo? Yo creo que justamente es algo que mencionaba Daniela y obviamente es uno al adecuarse a este cambio, ¿no? Porque implica mucho trabajo también para las distintas gerencias,
el trabajar con la gente, implementar, si es que estás implementando tu programa de compliance desde cero, es un trabajo más o responsabilidad para ellos que muchas empresas o trabajadores no quieren tener. Obviamente puede ser costoso, pero como decían, es una inversión en realidad. Hemos visto que obviamente hay muchas empresas que es esta principal razón por la que deciden directamente no implementarlo o buscar la forma, como decía hace un principio, intentar de implementar lo mínimo requerido, digamos, o porque existe una exigencia del extranjero para no incurrir en mayores gastos, ¿no? Pero algo que nosotros siempre mencionamos igual en alguna capacitación o socialización que hacemos en empresas es también sobre los riesgos, no solo de la empresa, sino también para las personas naturales, ¿no? Que para todos los colaboradores. Entonces, como todos ustedes saben, pero para las empresas o personas que no sepan, ahora las empresas son susceptibles a ser sancionadas penalmente, ¿no? Entre esas sanciones está, por ejemplo, la inhabilitación de la empresa, ¿no? Entonces, en este caso, si uno se ve involucrado en un caso de corrupción, por ejemplo, pueden quitarle la licencia a la empresa y obviamente pierde la empresa y pierden todos los trabajadores, ¿no? Obviamente ahí pueden perderse fuentes de trabajo. Así que creo que es importante remarcar los riesgos, ¿no? Esta responsabilidad que puede tener la empresa no es independiente a la responsabilidad que vaya a tener el trabajador como tal que ha participado de ese hecho, de ese ilícito. Entonces, creo que esto también es importante mantenerlo ahí en mente porque es una de las razones por las que a veces uno, si es que no, en un principio no quiere cumplir o se rehúsa, como que intenta implementarlo, ¿no? Como que sobre todo que se genere esa cultura de cumplimiento que tal vez igual es un reto en todas las organizaciones, pero bueno, poco a poco es como que se va logrando, ¿no? Resultados. Claro. Creo que muchas veces como seres humanos pensamos dentro de una cadena de valor en términos financieros, ¿no? Esto me cuesta 5, me cuesta 10, me cuesta 100. Y no pensamos que la imagen de una entidad, de una persona, tiene un valor, ¿no? Y que ese valor a la larga puede ser redituable. Y de hecho, este valor que es intrínseco a las organizaciones, muchas veces tiene pues un costo, tiene una valoración también económica, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando las empresas hacen estos procesos de integridad, lógicamente esto reditúa en su imagen. Las personas, los seres humanos estamos siendo muy cambiantes en nuestra forma de ver a las empresas. Yo recuerdo, y siempre lo pongo de ejemplo, hace, no sé, pues 20, 30 años, era impensable que cuando uno se va a comprar un lápiz labial o un cosmético, estés pensando si este cosmético lo probaban o no en animales, ¿no es cierto? Hoy en día, muy poca gente ya consume productos que han sido testeados en animales. Entonces estamos buscando cada vez mejorar estos sistemas, estas cadenas de valor a partir justamente del cumplimiento de diferentes instancias normativas. No solamente tiene que ver con temas administrativos, con temas operativos, también tiene que ver con temas ambientales, con temas laborales, con temas incluso hoy en día también penales, ¿no? Entonces creo que es un tema realmente importante, da para mucho, mucho, mucho. Y bueno, primero quiero agradecerles a todas y cada una por haber aceptado esta invitación, agradecerles siempre a Tigo que nos ha brindado este espacio no solamente bonito, sino tan apropiado para firmar este Epicast, nuestros nuevos capítulos. Y decirles que probablemente esta no sea la primera ni única conversación que tengamos al respecto. Hay muchas cosas que todavía quedan en el tapete y creo que nos quedaríamos mucho tiempo porque son temas sumamente apasionantes. Entonces, simplemente les voy a dar a ustedes el micrófono para una pequeña despedida y, bueno, pues una invitación a todas las empresas, a todas las personas que nos sigan para que, bueno, investiguen un poco, para que se interioricen y tomen una decisión positiva en la generación de cadenas de valor. Empiezo por ti, Daniela, por favor. Gracias. Bueno, desde Tigo, como siempre, agradecidos.
Le comentábamos a nuestro gerente general que íbamos a tener este encuentro, que íbamos a renovar nuestro compromiso con el convenio. Estaba súper emocionado, agradecido, recontento, nos estaba felicitando, mostrando por supuesto la predisposición a seguir trabajando juntos en colaboración, trabajar de la mano para poder promover el compliance, la integridad empresarial en todo el sector privado y por qué no permearlo por supuesto en el sector público, convergir en encuentros como este más continuamente. Gracias por estar en esta nuestra casa. Súper contentos de recibirlas acá a todas, de recibir al equipo de la viceministra y por supuesto a todos nuestros oyentes, los que nos están viendo, que pronto vayan pensando todos los beneficios que puede generar un sistema de integridad empresarial como tal y no tanto en la inversión a gasto, sino una inversión de beneficio, una inversión a largo plazo, una inversión en el bienestar de la empresa, en generar un entorno de trabajo más sano, más seguro y que por supuesto tiene un efecto multiplicador no solo al interior de la institución, sino en la familia de cada colaborador, que es algo que notoriamente nosotros vemos cada día, así como nosotros desde niños vemos a nuestros padres como nuestros ejemplos, nuestros modelos a seguir. Así cada colaborador lo ve desde su puesto, con la alta dirección, con el gerente, con los directores, con sus supervisores e inclusive con los pares, con el que está sentado a mi lado. Yo veo y aprendo. Y por supuesto, eso es un efecto multiplicador. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias. Muchas gracias, señora viceministra, y a todas por esta reunión, a Tigo por cedernos este espacio. Y bueno, yo quería decirles a todas las empresas que ahora no se animan que no es tan difícil como parece, que no es tan complicado, que a uno le asusta a veces hasta el nombre compliance. Asusta, pero no es tan complicado y que vale la pena, porque al final los resultados de empezar a aplicar toda esta normativa se traduce justamente en lo que decía Daniela, en la persona, ¿no? En cada uno de los colaboradores se traslada a sus familias y ver todo ese cambio es también muy bonito y ayuda también a que la empresa alcance sus objetivos y todo lo que busca. Así que se animen, que no es tan difícil como parece. Por favor, adelante. Chao. Bueno, igual agradecer al viceministerio por la invitación, felicitar también a las empresas que han participado el día de hoy en la firma del convenio y más que nada igual invitar a las empresas a que cualquier tipo de empresa, ya sea pequeña o grande, a que se informe. Creo que lo importante es querer hacer las cosas bien, como han mencionado al principio de la charla, y en esa línea y también como mencionó Inés, con vista a la sostenibilidad de la empresa para poder solamente velar obviamente para el futuro de la compañía. Creo que es importante que empiecen a implementar o a informarse este tipo de información sobre cómo implementar un programa de compliance. Nosotros con gusto podemos ayudarlos y esperamos de que con esta firma del compromiso creo que ha habido un cambio. En un principio eran 3 empresas, ahora son muchas más. Entonces va a ser posible acceder a otras empresas que puedan sumarse también a implementar ese tipo de programas dentro de su organización, ¿no? Muchas gracias. Bueno, primero, nuevamente felicitar por este espacio porque hace un par de años atrás realmente nació la idea, muy visionaria también, porque al final el beneficio es para nosotros como bolivianos, para la sociedad. Te genera orgullo trabajar también en una empresa donde tienes un cumplimiento, tienes un sistema de cumplimiento. Y también estos espacios, estas charlas, porque traer este tema a la mesa ya es un cambio, ya es un paso adelante. Seguramente hay mucho por recorrer, y igual hay que disfrutar el camino. Y yo me quedo igual muy, muy orgullosa también de acá, de mis colegas, porque el espacio donde podamos intercambiar estas prácticas siempre es bueno, ¿no? No solamente estar aislado en lo que solo yo hago, porque al final nuevamente estamos hablando de personas, son casos tan variados, y qué enriquecedor es escuchar cómo un caso que puede tener parecida la empresa de cumplimiento que está a mi lado o una firma de abogados ha resuelto un caso
nos enriquece. Entonces, nuevamente, la felicito a usted por esta iniciativa. A mis compañeras, gracias igual a Tigo por este espacio y este tipo de formatos que son bastante interesantes. Ya de por sí el tema compliance a veces suena un poco más gaseoso. Entonces, traer a estas charlas, tener estos ejemplos, creo que va a acercar mucho más a las empresas, porque todos queremos que se sumen más empresas. Entonces, empieza a derribar probablemente ese mito que hay detrás de esto, que es caro, que es engorroso, que es difícil. Y generando esto, derribamos un poco esos mitos y realmente volver a agradecer por ese ímpetu y ese compromiso que usted tiene, porque no es fácil y lo estamos logrando, lo está logrando entrar este tema a la mesa y conversarlo. No, muchas gracias a todas. Sí, la verdad es que recuerdo cuando nosotros estábamos diseñando el proyecto de ley que se aprobó el 2021, obviamente no había experiencia, hemos ido formándonos y al principio realmente no teníamos visibilizadas a las empresas. Empezamos, como dice Inés, con 3. Tigo, Nestlé y Banco FIE siempre de la mano y ahora somos 12. Eso quiere decir que la integridad, que los valores suman y vamos a seguir trabajando por ampliar esa lista que a partir de la cual nace una lista de integridad bien esperada. Va a estar disponible en el Observatorio Ciudadano de Transparencia para que todos puedan conocer a estas 2 empresas que se han sumado a esta iniciativa y que van a compartir con nosotros sus desafíos en todo este proceso de implementación de las normas de compliance o cumplimiento, que para nosotros es importante y que seguramente van a seguir habiendo empresas que sigan el camino que nosotros estamos trazando. Así que muchas gracias, Daniela, Susana, Andrea, Inés, muchas gracias porque realmente esta ha sido una muy linda sesión y espero que tengamos una segunda y una tercera parte. Mil gracias a todos y hasta la próxima.